Hola chiquillos, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, Quería agradecer a las personas que eh, enviaron sus evidencias de la unidad anterior, ¿ya? Y comentarles que vamos a comenzar con la segunda unidad, ¿ya? Y que también voy a seguir recibiendo las actividades que estén atrasadas, las actividades de la primera unidad, ¿ya? Pero quería agradecer enormemente a las personas que cumplieron en los tiempos, ya que se dieron el tiempo de ir trabajando semana a semana, y espero que en esta segunda unidad haya más participación, ya, para poder ir aclarando las dudas en el momento y poder ir logrando que ustedes aprendan cosas nuevas, ya. Ese es el objetivo de esto, que no nos atrasemos tanto, pero la idea tampoco es estresarlos. ¿Ya? Así que voy a empezar a dar solo una actividad semanal para que nos podamos organizar bien, para yo tener eh, días para poder recibir sus trabajos y poder revisarlo, hacer una retroalimentación y después y otro video, ¿cierto? Va a haber un video semanal, ¿ya? Eh, y eso, pues chiquillos. Espero que se encuentren todos muy bien, que sus familias estén bien, ¿ya? Y que eh, estén tranquilos, ¿ya? Estén tranquilos, chiquillos, que la idea de esto no es agobiarlos, sino que igual mantener un poquito ocupada la mente, ¿ya? Para no estar pensando en esto que está ocurriendo a nivel mundial, ¿ya? Y qué mejor forma de aprender cosas nuevas. Así que los invito a participar ahora semana a semana, que vean el video, realicen la actividad y me envíen su actividad, su reporte. Si tienen dudas también, consultas. Ya no dejen todo, no junten todo para el final, sino que vayan trabajando semana a semana. Bueno, chiquillos, eso les quería comentar. Vamos a comenzar la clase entonces. Saludos cordiales para todos, especialmente, ¿cierto? A todas esas familias que se sacrificaron para poder cumplir, ¿cierto? Con lo solicitado, ¿ya? Que se encuentren muy bien. Cariños para todos. Número 2, biología, célula. Explicar que el modelo de célula es una construcción teórica propuesta por la comunidad científica y ha tenido una evolución que está relacionada con la visión de la sociedad y con la tecnología disponible para estudiarlo. Los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar en esta unidad, el OA1, OA2 y OA3. El OA1 dice explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de evidencias como las aportadas por científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y Schwamm. El OA2 dice desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando sus estructuras, núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuola, mitocondrias, cloroplastos, entre otras, y las células eucariontes, animal y vegetal, y procariontes, tipos celulares como intestinal, muscular, nervioso y pancreático. Y por último, el OA3, describir por medio de la experimentación los mecanismos de intercambio de partículas entre las células en animales y plantas y su ambiente por difusión y osmosis. ¿Ya? Vamos rapidito entonces. Vamos a revisar primero el libro y después vamos a ver una PPT. ¿Ya? La unidad número 2 la podemos encontrar en la página 50, ¿cierto? Aquí tiene otro nombre, pero es lo mismo. Dice, increíble, escuché que los geyser habitaban seres vivos, específicamente ciertas clases de bacterias. ¿Seres vivos? Pensé que las bacterias solo eran células. Sí lo son. Recuerda que cuando hablamos de células hablamos de vida. Entonces, ¿nosotros también tenemos células? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Vamos viendo, vamos revisando. ¿De qué estamos formados? ¿Qué organismos y objetos inertes reconoces? ¿Qué características comparten todos estos seres vivos? Aquí podemos observar diferentes.
¿cierto? Diferente información sobre la célula. Dice, todos los seres vivos, independientes de sus similitudes y diferencias, comparten una característica que están formados por una o más células. La célula es la unidad mínima de la materia viva, la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Por ello, puede constituirse por sí sola como un organismo unicelular o agruparse con otras células formando organismos pluricelulares. ¿Ya? Aquí podemos ver qué es lo que tenemos dentro, ¿cierto? De la célula: alimentos, desechos, agua, exceso de agua. ¿Qué es lo que ingresa? Alimento. ¿Qué se libera? Desechos. ¿Qué es lo que ingresa? Agua. ¿Qué se libera? Exceso de agua. ¿Qué ingresa a la célula? Oxígeno. ¿Y qué se libera? Dióxido de carbono. ¿Ya? En un organismo pluricelular tenemos que ingresar alimentos, se liberan desechos, absorbe agua y libera el exceso de agua, lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la célula es la unidad básica estructural y funcional de todo ser vivo. Irrumpiendo en las células. Los aportes de diversos científicos y el desarrollo tecnológico del microscopio fueron fundamentales para formular la teoría celular. El primer científico que vamos a destacar acá es a Robert Hooke, ¿ya? Que en 1665 publicó un libro, Micrografía, en el que describió las observaciones microscópicas que realizó. A partir de ellas acuñó el concepto de célula. Luego, en 1674, fue el primero, Anton van Leeuwenhoek, fue el primero en describir las células al observar con un microscopio muestras de agua y de líquido seminal. En ellas descubrió microorganismos y espermatozoides respectivamente. Estos fueron los dibujos que realizó Anton, ¿ya? Sobre los espermatozoides. Luego, Matthias Schleiden, en 1838, postuló que las plantas estaban formadas por células. ¿Ya? Esto fue lo que él observó, las células de una planta. El Theodor Schwann propuso que los animales estaban también constituidos por células, en 1839. Rudolf Virchow, en 1855, estableció que toda célula proviene de otra célula. ¿Ya? Aquí tenemos una célula reproduciéndose. Se reproducen por división celular. Se comparte el material genético. Ya se divide el material genético y ambas células son iguales. ¿Ya? Eso sería, vamos a ver el PPT, que te habla de lo mismo. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque no quiero aburrirlos con tanto bla 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 bla. Aquí está el reconocimiento de las células. ¿Quién fue el primero? Robert Hooke, ya cuando publicó su libro Micrografía. ¿Qué vio Robert Hooke? Ya hizo un microscopio, ¿cierto? Y con ese microscopio pudo observar las células en una lámina de un corcho. ¿Ya? Esas divisiones que había en la lámina del corcho las llamó células. ¿Ya? Anton la habíamos nombrado, pero también hizo un microscopio, ¿ya? Con el cual pudo observar espermatozoides y otras figuras también microscópicas, como las que podemos observar acá. Identificación del núcleo y del protoplasma fue parte de Robert Brown en 1831, ¿ya? Que junto con Jan Evangelista en 1839, perdón. La teoría celular: Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann en 1839 dijeron que todas las cosas vivientes se componen de células. Eso fue lo que dijo Matías. Y Theodor dijo: la célula es la unidad fundamental de todos los organismos. Virchow, ¿cierto? Remarque y Colliker dijeron que toda célula proviene de otra célula preexistente. Aquí tenemos los postulados de la teoría celular, que son: primero, todos los seres vivos están compuestos por células. Segundo, todos los seres vivos se originan a través de células. Tercero, la célula es la unidad fisiológica de la vida, la unidad básica fisiológica de la vida. Y cuarto,
las células contienen el material hereditario, que pueden, ¿cierto?, gracias a ello, dividirse y poder aumentar en más células. Unidad celular, membrana celular, material hereditario, citoplasma y organelos de tamaño pequeño. Esta es la unidad celular. Existen 5 reinos y 3 células, ¿ya? Tenemos las células vegetales, las células... dentro de las células vegetales existe la célula eucarionte, vegetal y animal, ¿ya? Y también existen las células procariontes, que carecen de núcleo definido. Aquí tenemos la célula procarionte, bacteriana por ejemplo. Aquí tenemos, ¿cierto?, que el material genético se encuentra en todo el citoplasma, ya no se encuentra en un núcleo, a diferencia de una célula eucarionte, por ejemplo, la vegetal, que tenemos que en el núcleo se almacena, ¿cierto?, la información genética. También tenemos, aquí se ve cómo se ve en la célula eucarionte, ¿cierto?, en un microscopio, ¿ya? Tenemos la célula eucarionte animal también, que es un poco más compleja que la vegetal, y también tenemos que esta sí posee un núcleo definido donde se encuentra el material genético. La estructura de la célula eucarionte tiene un núcleo, cromatina, ¿ya?, que es lo que contiene el material genético, y el nucleolo. Los organelos que poseen son retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribosomas, complejo de Golgi, lisosomas, vacuolas, etc. Todo esto después las vamos a analizar más detalladamente con otra actividad que vamos a tener en las próximas clases, chiquillos. ¿Ya? Ahora vamos a observar, para que les quede un poquito más claro, un video, ¿ya?, sobre la teoría celular, que explica paso a paso cómo fue evolucionando todo esto. Vamos viendo. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día, él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso.
Casi 200 años después, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Ahí se complementaron ambos. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo, y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Muy bien. Eso sería, está más explicado para los que no les quedó tan claro, ¿ya? Ya, chiquillos, la actividad para esta clase va a ser crear un afiche sobre los aportes de los científicos a la teoría celular, ¿ya? Una vez que tengan su afiche sobre estos aportes, que es lo que acabamos de ver, chiquillos, está en su libro también, está en el video que vimos y está en las diapositivas que vimos, ¿ya? Le sacan una foto a su afiche y lo envían al correo profesor.alan@gmail.com. Eso sería todo, chiquillos, que tengan una excelente semana, ¿ya?